Hola muchachos, buenos días. A continuación les voy a explicar lo que es el tema 4, que es términos semejantes. Ya ustedes en la clase anterior hicieron lo que es la investigación. Entonces en este video les voy a explicar de qué trata este tema. Bueno, primeramente, ¿qué es un término algebraico? Acá tenemos la definición. Aquí. Dice, los términos semejantes son los que tienen exactamente la misma parte literal y exponente. Entre paréntesis he puesto las mismas letras elevadas a los mismos números, es decir, que un término semejante tiene que tener la misma parte literal. Por ejemplo, en ambos términos tiene que tener x, x, x o x, o y, 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 ya dependiendo de la literal. Y el exponente también tendría que ser el mismo. Por ejemplo, x cuadrada, x cuadrada, x cuadrada, o y cuadrada, y cuadrada, y cuadrada, algo así. Y lo único que varía, en este caso, sería lo que es el coeficiente, o el número que está al ladito de la literal. Es lo único que puede variar. Y para que sea semejante, pues tiene que tener la misma parte literal y el mismo exponente, ¿sí? Y bueno, más o menos ustedes me pusieron esto ahí en su definición que me mandaron, inclusive también en lo que es los comentarios. Y es correcto como me pusieron ahí, lo que entendieron, ¿vale? Bueno, después de aquí nos vamos a pasar a lo que son los ejemplos. Entonces tenemos 4 ejemplos aquí. Tenemos este de acá. Y este me dice 5x más 3y más 4x más y. Entonces, de acuerdo a la definición, para que sea término semejante tiene que tener la misma parte literal y mismo exponente. Y aquí, como observamos, son 1, 2, 3 y 4 términos, ¿sí? Este es un tema que vimos anteriormente. Y en el primer término tenemos como literal lo que es la x. En el segundo término tenemos como literal y. En el tercer término tenemos como literal x. Y en el último término tenemos como literal y. Entonces, este ejemplo no cumple con la condición de que es término semejante, porque en ambos términos debe de aparecer la misma literal, ya sea x o y, pero la misma, ¿sí? En el ejemplo de acá abajo, en el 2, dice 8x más 22x más 3x más 34x. Y de acuerdo a la definición de término semejante, tienen que tener la misma parte literal y mismo exponente. Entonces, si ustedes observan aquí, son 1, 2, 3, 4 términos también. Y en el primer término tenemos como literal x, en el segundo tenemos literal x cuadrada, en el tercero tenemos x y en el cuarto tenemos x. Entonces, si ustedes observan, en todos los términos encontramos la literal x. Ahí sí cumple la condición, pero en el término 2 tenemos un exponente elevado al cuadrado y en los demás tenemos un exponente elevado a la 1. Acuérdense que si no se ve, siempre hay un 1. Por ejemplo, aquí sería x a la 1, aquí x a la 1 y aquí x a la 1. Entonces tampoco cumple con la condición de que sea término semejante, porque nada más en un término tenemos cuadrado y los demás tenemos a la 1 potencia. Entonces, o a la 1 potencia o al cuadrado, para que sea semejante en lo que es el exponente, ¿sí? Después tenemos un tercer ejemplo. Aquí antes de con este ejemplo, aquí nada me faltó decirlo. Me faltó aquí algo de la definición. Dice, y varían solo en el coeficiente, solo se pueden sumar o restar los términos semejantes. Aquí sí me da a entender de que si son semejantes se pueden sumar o se pueden restar de acuerdo al signo que tiene, ¿sí? Entonces vamos a regresarnos a los ejemplos. Y en el tercer ejemplo tenemos 5x más 11x más 8x más 3x. Ustedes observan, son 4 términos. Y en cada término observamos la literal x, la literal x, la x y la x. Ahí sí cumple con la condición de que todos son la misma literal. Y en el exponente tenemos a la 1, a la 1, a la 1 y a la 1. Entonces, este tercer ejemplo sí cumple con la condición de que es término semejante, porque tenemos en todos los términos x y en todos los términos elevado a la 1 potencia. Entonces, de acuerdo a la definición aquí, si son términos semejantes se puede hacer una suma o una resta, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes observan en este ejemplo, tenemos un signo más,
un signo más y un signo más. Significa que podemos hacer una suma. En pocas palabras, de estos 4 términos, reducirlo a uno solo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente nada más sumar lo que son los coeficientes o los números en este caso. Entonces si yo sumo 5 más 11 es 16, más 8 son 24 y más 3 pues sería 27. Entonces ya reduciendo el término semejante nos quedaría 27x, ¿sale? Y como su literal es x, pues hay que respetarla. En este caso en el resultado también tendríamos que poner x como está aquí. Entonces sumar coeficientes y colocar lo que es la literal correspondiente, ¿sale? Y por último tenemos otro ejemplo que está acá abajo. Son 1, 2, 3, 4 términos. Y si observamos en cada término encontramos lo que es la literal x aquí, en el segundo también la x, en el tercero la x y en el cuarto la x. En esa parte sí cumple la condición de que es término semejante. Y en el exponente, en el primer término encontramos que es un 2, en el segundo término un 2 y en el tercero un 2 y en el cuarto un 2. Entonces también cumple con la condición. Para que sea término semejante tiene que tener la misma parte literal y el mismo exponente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Como lo hicimos en el ejemplo de acá arriba, vamos a hacer una suma porque si ustedes observan tenemos signos de más, pues significa que hay que hacer una suma. Entonces sumamos 4 más 2 son 6, más 4 serían 10 y más 5 serían 15. Entonces de los coeficientes o números nos da como resultado 15, aquí lo he puesto. Y de las literales y el exponente es x cuadrada en ambos términos, entonces hay que colocar x cuadrada en el resultado final, ¿sí? Y así, muchachos, es este tema únicamente. Lo que tenemos que observar para que sea término semejante, vuelvo a repetir, que tenga la misma parte literal y el mismo exponente. Si cumple con esta condición, pues significa que son términos semejantes. Si no cumple con la condición, significa que no son términos semejantes, ¿sí? Como en ejemplo acá, pues no cumplió, ni este tampoco. Nada más se cumplió en el tercero y cuarto ejemplo, ¿sí? Y bueno, sería todo. Si hay alguna duda, pues me pueden decir en el grupo de WhatsApp. Un saludo.